Bienvenidos a Crea Curioso, el podcast donde te pondrás en contacto con tu creatividad. La descubrirás y la explorarás a través de ejercicios prácticos que pondrán en acción a tu mente, logrando así que desbloquees tu pensamiento y liberes tu lado creativo. ¿Esto suena contigo? Bueno, yo soy Abraham y te invito a que seas parte de este viaje en Crea Curioso. Hola, bienvenido a un episodio más de Crea Curioso. Han pasado un buen número de días sin que haya publicado. A lo mejor has pasado como yo por este camino un tanto difícil en el cual no tienes claro hacia dónde vas y por tanto te bloqueas de una forma en que no puedes expresarte, que te sientes frustrado, que no puedes avanzar en tus ideas o tus proyectos porque te sientes agotado. De hecho, este episodio está dedicado al bloqueo creativo. Mi intención con este episodio es motivarte. Quiero que hagas el siguiente ejercicio conmigo. Imagina que has planeado el día perfecto, que te gustaría ir a tu lugar favorito. ¿Qué haces? Bueno, un día antes haces preparativos. Eliges tu outfit, eliges las canciones de tu playlist que te gustaría ir escuchando, haces una lista de lugares que te gustaría visitar. También empiezas a saborear los deliciosos alimentos que vas a probar. Tal vez vas por un lado, tal vez es una deliciosa comida. O puede ser que sea tu bebida favorita. Tienes todo preparado. Llega ese día y lo empiezas a disfrutar. Empiezas el recorrido, el primer lugar, la primera bebida. Oh, ese delicioso sorbo de café. Lo vas disfrutando. Vas viendo las calles, vas viendo los lugares que tanto añorabas ver. Disfrutas los colores, disfrutas las texturas y de pronto se acaba. Todo se vuelve negro. Sin darte cuenta, estás en un callejón oscuro. A donde quiera que vayas, no puedes avanzar. Tratas de avanzar, tratas de caminar hacia adelante, no puedes. Hacia atrás tampoco, hacia los lados menos. Después intentas escalar, no puedes. Cavar, no tienes herramientas. ¿Qué podrías hacer para salir de este lugar oscuro? De eso es lo que se trata el bloqueo creativo. Cuando llegamos a este lugar en el cual no disfrutamos estar, nos sentimos agobiados y no sabemos cómo salir de ahí. ¿Te identificas con esta situación? Bueno, ¿qué te parece si empezamos con nuestro episodio de hoy, el bloqueo creativo? ¿Qué es el bloqueo creativo? Un sitio de internet muy famoso que se dedica a las aplicaciones de diseño dice que es la sensación de que se te han acabado las ideas y que llegaste a un pozo en el que no puedes salir. El blog de una universidad muy reconocida aquí en México habla acerca de lo que opina una psicóloga en cuanto al bloqueo creativo. Ella dice que está relacionado con la fatiga mental y tiene que ver cuando le damos muchas vueltas a lo mismo o tenemos muchas cosas en las cuales pensamos o resolvemos y esto provoca estrés. Entonces, el bloqueo creativo hace referencia a cuando estás sobrecargado o estás abrumado con tareas. Tal vez algún proyecto personal o tu trabajo, necesitas dar solución a algo nuevo, necesitas dar una solución inteligente a este problema o una solución innovadora. Obviamente tú no quieres ser como el resto de personas, quieres sacar tu diferenciador. Pero esto precisamente es lo que te tiene en el bloqueo. Estás estresado, estás agotado y no sabes cómo seguir adelante. De eso se trata el bloqueo creativo. Esta es mi experiencia personal, por eso te quiero compartir en este episodio cómo fue mi bloqueo creativo o cómo ha sido mi último bloqueo creativo. Al empezar este año decidí que quería crear este podcast. He tenido varios proyectos a lo largo de los últimos 8 años, pero he partido del, tengo esta edad y quiero lograr ciertas cosas y mi entorno me dice que yo ya debería de estar en tal lugar. Yo estoy en A y mi entorno dice que yo debo de estar en B. ¿Es cierto? No lo sé, pero debo de hacer algo porque en A, donde estoy, no me siento bien. Entonces me propuse explorar muchas opciones como mi personalidad así me lo dice. Yo nunca he sido una persona que esté enfocada 100% en una actividad. La verdad es que me gustaría decirte, yo desde pequeño supe que iba a ser doctor, o que iba a ser arquitecto, o que iba a ser astronauta, porque ese fue uno de mis sueños, ser astronauta de niño. Pero la verdad es que
nunca me fijé un camino específico para llegar a eso. Probé muchas cosas. Por ejemplo, cuando estuve en el grado de medio superior, estudié cosas relacionadas a lo digital, a lo electrónico. Después en la universidad quise continuar con esta carrera, pero no me gustó. Y ahora probé algo más sencillo, según yo, que era la administración, los negocios internacionales. Y oh sorpresa, conforme fui avanzando en la carrera y luego conseguí un trabajo, ese trabajo me enseñó un poco más de administración, pero no en los negocios internacionales. Así es que ese nuevo trabajo me abrió un nuevo mundo. Tal vez te haya pasado a ti. Esas múltiples opciones en múltiples proyectos y no puedes definir. Justo eso es lo que yo viví. Dentro de esos proyectos, como para irle dando forma, empecé a descubrir la que es la creatividad y la salud mental. Para mí la salud mental era algo fundamental que yo necesitaba resolver para entonces ya poder moverme de mi punto a uno diferente. Tal vez no el B que mi entorno me decía, pero sí no estar en A donde yo me sentía muy incómodo. Empecé por el lado de la salud mental y eso me abrió puertas para irme conociéndome más a mí mismo. Y entonces empecé a tomar decisiones basadas en mi bienestar mental, lo cual me ayudó mucho. Conforme fui avanzando en mi conocimiento personal, fue cuando empecé a disfrutar los nuevos proyectos que tenía. También empecé con un proyecto de negocio. Quise hacer 100,000 negocios a la vez y la verdad es que me distraía. Mi naturaleza es distraerme. Entonces, mi curiosidad me llevaba a muchos caminos y no concretaba uno. Eso fue de las cosas que aprendí. Dentro de estos temas de la salud mental, llegó un momento en el que veo lo que es la creatividad. Una de las preguntas que yo me hacía es ¿cuál es mi propósito? Esa es una pregunta fundamental de los humanos. Siempre ha existido. ¿Por qué estamos aquí? Y para empezar a resolver esa pregunta, aparte de ciertas creencias y valores personales, una pregunta que me ayudó mucho es ¿qué disfruto hacer? Para poder saber qué me gustaba hacer, recurrí a una pregunta todavía que va más al fondo. Esta pregunta era para ayudarte a que si no lo sabías en este momento, tal vez pudieras recurrir a tus recuerdos. ¿Qué era lo que hacías de niño que disfrutabas? ¿Qué era lo que de niño podías hacer y que te entretenía por horas? Y ahí yo descubrí que a mí me gustaba crear. A mí me gustaba hacer juguetes de materiales que estaban en mi casa. Por ejemplo, yo recuerdo que en ese tiempo la leche se servía en cartones, en material de cartón, algo parecido al Tetra Pak, pero estos tenían como forma de edificio. A mí me gustaba hacer casas con esos cartones, pero también me gustaba hacer naves espaciales, me gustaba hacer aeronaves, me gustaba imaginar muchas cosas con esos cartones. Uno de mis tíos me decía, siempre me acuerdo de ti cuando eras pequeño porque siempre estabas creando, siempre estabas diseñando algo. Entonces fue cuando me di cuenta que era esa parte de la creatividad que a mí me gustaba, que no lo había explorado y que en mi vida profesional estaba estancado. Había aprendido muchas habilidades, podía ser un líder, pero me faltaba la pasión. No estaba en un lugar donde yo quería. ¿Y por qué te estoy contando esto? Bueno, porque gracias a esa creatividad decidí que quería hacer algo con esa pasión por la creatividad. Y eso me llevó a la creación de este podcast. Yo sé, y yo no me considero un líder de opinión, ni lo pretendo ser. Y tampoco quiero que tú te vayas con esa sensación de que yo voy a ser tu gurú y que te voy a llevar a la creatividad y que te voy a llevar a la iluminación total. No, lo único que yo quiero hacerte es ayudarte a conseguir las herramientas, que puedas explorar tu propia creatividad y que esto te ayude en tus proyectos. Tal vez pueden ser los proyectos personales, pueden ser tus proyectos profesionales, a lo que sea que tú necesites la creatividad. A mí me gustaría ayudarte a nutrir esa parte. Los resultados dependen de ti. Pero bueno, aquí es donde viene mi último bloque creativo. Cuando yo decido hacer este podcast, dije la creatividad. Este tema nadie lo ha explorado, creo que puede ser una buena oportunidad. Es un tema que me gusta, del que puedo hablar y del que puedo compartir. Además, puedo investigar sobre ciertos asuntos de los que no sé. Bueno, entonces, yo en mi faceta a inicios de 2023 como creador de podcast, lo que hago es me consigo un micrófono, lo compré por Amazon, empiezo a grabar, pero quería que fuera perfecto. Empiezo con los primeros 2 episodios. Me obsesioné por buscar música perfecta,
el logo perfecto, el contenido perfecto. Traté de hacer estos 2 episodios lo más pronto posible y traté de disfrutarlo. Llegó el momento de hacer el segundo episodio, el episodio que en este momento estoy grabando, pero pasaron 5 meses desde que edité y subí el último episodio o el episodio anterior de este podcast hasta el día de hoy en que tú estás escuchando este episodio. Y te estoy hablando que hoy estamos planeo publicarlo en octubre de 2023. Entonces, en estos últimos 5 meses fue cuando me paralicé. No sabía qué iba a hacer con este podcast. No sabía qué dirección le iba a dar. Pero seguía esa llama de yo quiero seguir hablando de la creatividad. ¿Cómo es que la creatividad te puede ayudar? Así es que decidí utilizar este mismo bloqueo a favor de mi podcast. Por eso este episodio viene hablando acerca del bloqueo creativo. ¿Cuáles fueron los factores que contribuyeron a que yo me bloqueara? Uno, perfeccionismo, como ya te lo dije. Yo quería que este podcast estuviera limpio, que estuviera nítido, que este podcast estuviera perfecto. Porque, bueno, mi educación desde la infancia fue muy orientada hacia eso. Ese nivel de perfeccionismo me ha llevado a mucha frustración. Lo debo de reconocer y soy sincero conmigo. Ser perfeccionista me ha frustrado. Y aunque he trabajado durante bastante tiempo sobre esto, hasta estos días es cuando me estoy dando cuenta que poner en práctica el no ser perfeccionista es lo que te ayuda. No tener el concepto de no ser perfeccionista en la mente, sino vivirlo. Estoy haciendo un curso acerca de cómo encontrar tu propósito. Estoy buscando inspirarme con este curso, así es que una de las cosas que este mentor dice es que hecho es mejor que perfecto. Cuando escuché esas palabras, la mente me estalló. ¿Por qué? Porque tiene mucha razón. Algo tangible, algo que tú ya tienes materializado, es mejor tenerlo a que solamente esté viviendo y estorbándote en el mundo de tu cabeza. Así es que estoy súper de acuerdo con eso. No hay que ser perfeccionistas en el sentido de que los humanos somos imperfectos. Esa es nuestra realidad actual. Así es que no podemos ser perfectos todo el tiempo. No podemos dar 100% todo el tiempo porque nos fatigamos. Ni siquiera lo damos. Podemos acercarnos, pero no lo damos. Y por mantenernos siempre cerca de ese casi lo logro, es cuando llegan ese agotamiento. No es normal, no es natural, no es sano mantener esa actitud. Lo cual no significa que entregue, o por ejemplo, cuando mis proyectos, no quiere decir que yo entregue proyectos a medias o proyectos mediocres, sino que voy a dar lo mejor que puedo. Y si eso es lo mejor que puedo dar, está bien. Otro factor que contribuyó a mi bloqueo era la opinión sobre el valor que daba mi material. Una de las cosas que pensé, ¿y a quién le va a servir esto? La verdad es que en este momento no sé a quién le vaya a servir. No sé a cuántas personas les interese escuchar, pero en mi cabeza yo me imaginaba que ya tenía una audiencia de miles de personas que me iban a criticar por no saber hablar acerca de la creatividad. Es como si le dijera, ¿y este quién es para que me hable de creatividad? Ese es el primer pensamiento que se me vino a la cabeza. También me bloqueé porque dije, no estaba seguro de mí mismo, lo cual viene en la segunda parte. ¿Por qué yo puedo hablar de creatividad? Porque yo soy una persona creativa. ¿Por qué? Porque tomo decisiones todos los días. Porque encuentro formas de hacer las cosas. Porque encuentro soluciones a los problemas. Y para eso se utiliza la creatividad. Cuando entrego un trabajo, me gusta entregarlo de una forma divertida, de una forma simple, de una forma que llame la atención, de una forma que se vea sencilla, pero que cumpla con el deseo de la persona que me está encargando cierto trabajo. En el pasado yo he entregado buenos trabajos y las personas me han reconocido ese buen desempeño. Así es que no solamente existe esa calidad en mi cabeza, sino que otras personas la pueden apreciar y reconocer. Pero al mismo tiempo viene a mi cabeza, ¿será que tengo lo suficiente para hacer o hablar de la creatividad? ¿Será que lo que sé no es suficiente? Esos son el tipo de preguntas que me hacen dudar de mí mismo y entonces yo no me la creo. Y yo puedo decir, no puedes hablar con este podcast. Ese es otro factor que contribuyó a mi bloqueo mental. ¿Cómo hice para superar este bloqueo? Hice 2 cosas que me gustaría compartir. Uno fue conectar y la segunda es experimentar. ¿Cómo conectar? Bueno, primero conecté conmigo mismo,
como ya te dije, me empecé por parte de la salud mental. No me gustaría hablar mucho acerca de eso, es algo un poco personal, pero sí reconozco que me ayudó mucho y que si tú estás pasando por un bloqueo mental, a lo mejor esto te puede ayudar, el que cuides tu salud mental. 2. Cómo conecté conmigo mismo cuando empecé a cuestionarme, pero sin juzgarme. Empecé a cuestionarme cuáles eran mis motivos, empecé a cuestionarme el propósito de las cosas que hacía. Cada vez que tomo un nuevo proyecto, mi costumbre es saber qué es lo que quiero y para qué lo quiero. Esas 2 preguntas son importantes. Y esto me da claridad y me ayuda a conectar conmigo. Me ayuda a conectar y saber si este proyecto va a resonar conmigo, con mi esencia y con lo que quiero a futuro. También era conectar, pero con mi entorno. Cómo es que mis proyectos y mi forma de trabajar con ellos me afectaban. Es decir, si ciertos proyectos me iban a causar más estrés o menos estrés. Si estos proyectos me van a beneficiar en sentido económico, por ejemplo. Eso también es importante. Y cómo iba a afectar yo a la vez a mi entorno a través de estos proyectos. Esa es la parte de la conexión. Así yo la viví. Y también viene la parte de experimentar. Por ciertas ideologías anteriores, a mí me era muy difícil experimentar nuevas cosas. Siempre viví a la segura. Siempre viví en mi happy place, donde vivía la zona de confort que todos conocemos, en la que estamos acostumbrados a una rutina. Estamos acostumbrados a cierta música, a ciertos alimentos, a ciertos lugares. Y no había otra forma para mí. No conocía otro mundo más que lo que era seguro. Durante mis ejercicios de salud mental hubo uno en el que me decía, ¿qué es lo que te gusta y qué es lo que no te gusta? Esta pregunta es básica. ¿Por qué? O para mí fue básica. ¿Por qué? Porque yo decía, no sé lo que me gusta. No podía definir en ese tiempo lo que me gustaba, pero sí podía definir lo que no me gustaba. Entonces tomé estas cosas que no me gustaban y las empecé a analizar. Un razonamiento que se relacionó con esta pregunta es, ¿qué tal que si lo que no te gusta es realmente algo que te gustaba, pero por algún factor externo te dejó de gustar y lo viste como algo negativo? Fue como hacer una prueba de verdad. ¿Realmente me gusta o no me gusta? Entonces tomé, no me gusta el color rojo, y le hice esta prueba de verdad, ¿me gusta o no me gusta? Y la verdad es que descubrí que sí me gusta el color rojo. Por alguna cuestión personal, elegí no usar el color rojo porque llamaba la atención. Esa es la conclusión a la que yo llegué. Me hacía ser más llamativo. Entonces omití el color rojo de mi ropa, pero ahora lo uso y disfruto usarlo. ¿Por qué? Porque es algo que me gusta hacer. Esa es una forma de experimentar, plantearte lo que no te has atrevido a hacer e intentarlo, porque no hay nada de malo en experimentar mientras no hagas daño a otras personas, ¿verdad? Ni te hagas daño a ti mismo. Así es que tú puedes experimentar tal vez. Yo empecé con los colores, pero también empecé, por ejemplo, con la música. A mí me gustaba cierto tipo de música. A mí me gustaba mucho el pop en inglés. De hecho, es de las cosas que más disfruto. Pero después empecé a escuchar otro tipo de música. Sí, me di cuenta que no toda la música me gusta y eso es válido, pero también encontré nueva música que sí me agrada. Nuevos ritmos, nuevas melodías, nuevos tonos. Por ejemplo, ahora me gusta mucho escuchar Polo Pan. Me gusta escuchar algunas canciones de Manuel Turizo. Es música que normalmente no hubiera escuchado antes, pero gracias a que empecé a descubrir y experimentar, he descubierto la música que sí me gusta y la que no me gusta. El experimentar y conectar fueron 2 de las cosas que me ayudaron a salir de mi bloqueo creativo. Como te decía al principio, yo no soy un profesional de la salud, no intento serlo, tampoco soy un gurú que te va a llevar a la iluminación creativa, no. Pero como mi intención es ayudarte a conseguir otros puntos de vista, a que tú consigas nuevas herramientas que realcen tu perspectiva de lo que es ser creativo, pues me gustaría que analizaras lo que platiqué en este pequeño episodio, de mi experiencia y lo que me ayudó. Si nos quedáramos con 2 aprendizajes de este episodio es, 1, trata de conectar contigo mismo y con tu entorno. Cómo conectas tú y cómo influyes en tu entorno y cómo tu entorno influye en ti. Pero también experimenta. Experimenta con nuevas comidas, con nuevos olores, con nuevos sonidos, con nuevas series, con nueva música, con nuevas películas. Así es como yo superé el bloqueo creativo. Mi compromiso es seguir con esta serie de podcasts, terminar esta temporada. Esta temporada es un poco experimental, pero mi propósito es terminarla y seguir hablando de la creatividad. Si te gustó este episodio, si te encuentras identificado o si tú quieres hablar acerca de tu bloqueo creativo, ¿por qué no lo dejas en los comentarios en el medio que estés utilizando para escuchar este podcast? Ya sea Spotify, YouTube, que son los medios principales, o si está en algún otro lado, pues te invito a que dejes tus comentarios acerca de tu experiencia y cómo has solucionado tu bloqueo creativo. Te agradezco el tiempo que dedicaste para escucharme. De verdad,
Fue un placer para mí hacer este episodio, pasar estos minutos contigo y espero que te haya servido de inspiración. Gracias por tu tiempo y nos estamos saludando en otro episodio de Crea Curioso. Hasta luego.